¿Sabes realmente quién es Javier Aguirre? Porque detrás del DT de la selección mexicana hay 7 polémicas que la FMF no quiere que conozcas. Hoy las destapamos todas. Desde el escándalo del amaño de partidos en España hasta sus declaraciones más controvertidas, pasando por su historial con la selección nacional, los resultados cuestionados y los conflictos con jugadores y prensa. Todo lo que necesitas saber sobre el hombre que hoy dirige al Tri. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video. Los mejores análisis del fútbol mexicano, sin filtros y sin censura. Imagínate que el técnico de tu selección nacional estaba siendo investigado por amañar partidos, y aún así lo contrataron. 2 veces. Eso es Javier Aguirre, un hombre que acumula polémicas como trofeos. Y en este video te voy a contar las 7 situaciones que lo persiguen hasta hoy, incluyendo una que casi ningún medio se atreve a mencionar. Quédate hasta el final. Porque esta historia no es solo de fútbol, es de poder, de lealtades cuestionables y de un país que sigue eligiendo al mismo personaje una y otra vez, esperando resultados distintos. Número 1. El caso de amaño de partidos en España. Empecemos por la más grave, la que le pudo costar la carrera. En 2011, mientras Aguirre dirigía al Real Zaragoza en España, el club fue acusado de amañar el partido final de Liga contra el Levante, un partido que necesitaban perder para salvar su permanencia en Primera División a costa de otro equipo. Aguirre fue imputado, investigado. Su nombre apareció en documentos judiciales. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Bueno, casi nada. El caso se alargó durante años, las investigaciones avanzaron lentamente, y Aguirre nunca fue condenado. Pero esa sombra nunca desapareció del todo. Escríbeme en los comentarios. ¿Crees que fue culpable? Pero esto no fue lo único. Porque la polémica número 2 ocurrió incluso antes de todo esto. Número 2. La primera etapa con el Tri. La primera vez que Aguirre dirigió a México fue entre 2001 y 2002. Después regresó del 2009 al 2010, y los resultados fueron polémicos, por decir lo mínimo. En 2002, México cayó ante Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón. Con la impotencia de revertir el marcador, Rafa Márquez fue expulsado por una agresión a Kobe Jones. Los cuartos de final del 2010 contra Argentina tampoco son un buen recuerdo. La derrota ante Messi fue dolorosa. Aguirre fue criticado por su planteamiento táctico, por sus declaraciones post-partido y por lo que muchos consideraron una falta de ambición, como olvidar la gorra de Aguirre tapándole los ojos como si estuviera escondiendo algo. Pero lo peor no fue perder. Lo peor fueron sus palabras después. Número 3. Declaraciones que incendiaron las redes sociales. Aquí es donde Aguirre tiene un talento especial. Un talento para decir lo que no se debe decir. A lo largo de su carrera, el vasco ha soltado declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta. Frases que generaron debate nacional. Comentarios sobre jugadores, sobre la prensa, sobre los aficionados. Hay quienes dicen que es honesto. Que dice lo que piensa. Que eso lo hace diferente a los técnicos plastificados de siempre. Otros dicen que es irresponsable. Que un técnico de selección nacional no puede darse el lujo de provocar con sus palabras. Espera. Porque esto se pone mejor. La polémica número 4 involucra directamente a los jugadores dentro del vestidor. Recuerda que al inicio te prometí una polémica que casi ningún medio menciona. Todavía no hemos llegado ahí. Sigue conmigo, porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente lo que la Federación Mexicana de Fútbol no quiere que sepas. Número 4. Conflictos con jugadores. No todo lo que pasa en un vestidor se cuenta. Pero algo siempre se filtra. A lo largo de sus distintas etapas como técnico, varios jugadores señalaron públicamente diferencias con Aguirre. Tensiones sobre convocatorias, sobre el sistema de juego, sobre la comunicación dentro del equipo. El vasco es conocido por ser un hombre de carácter fuerte. Lo que para algunos es liderazgo, para otros es autoritarismo. Y en una selección donde el ego de cada futbolista es enorme, eso crea fricciones. Pero lo más interesante no son los conflictos que salieron a la luz. Son los que permanecieron en silencio.
Los que, según fuentes cercanas al equipo, jamás se denunciaron formalmente. Como la convocatoria actual donde eligió a jugadores que no están en su mejor momento como César Chino Huerta, Luis Chávez. Número 5. Resultados cuestionables y eliminaciones. Hay una pregunta que muchos aficionados del Tri se hacen: ¿por qué contratar a alguien con ese historial? Y la respuesta parcial está en los números. Aguirre sí tiene resultados. No brillantes, pero sí funcionales. Lo llevó a México a 2 mundiales. Llegó a octavos. Que no es poco, pero la afición todavía sigue esperando ese famoso quinto partido que los lleve a disputar una semifinal, considerando el nivel del fútbol mexicano a nivel global. Pero en torneos regionales, los rendimientos generaron dudas. Eliminaciones en fases tempranas. Partidos sin ideas claras. Equipos que no mostraban un estilo definido. El debate de fondo es este: ¿es suficiente llegar al Mundial? ¿O México merece más? Número 6. Su relación con la Federación Mexicana de Fútbol. Esta polémica no está en los titulares. Pero es probablemente la más relevante de todas. ¿Cómo es posible que un técnico con un caso judicial abierto en España, con resultados cuestionados y con un historial de conflictos, sea contratado por la Federación Mexicana de Fútbol no una, sino múltiples veces? La respuesta apunta a algo que en México conocemos bien: las relaciones. El compadrazgo. La red de contactos que funciona por encima del mérito deportivo. Aguirre tiene un perfil muy específico: es manejable para la directiva. No cuestiona las estructuras de poder. No exige cambios institucionales. Y eso tiene un precio muy alto para el fútbol mexicano. ¿Quieres que el Tri llegue lejos en el próximo Mundial? Con todo lo antes mencionado, escríbeme en los comentarios. Número 7. La más grave, lo que casi nadie dice. Y llegamos a lo que te prometí desde el principio. La polémica número 7. Más allá del amaño de partidos, de los resultados, de los conflictos, existe una polémica estructural que casi nadie discute: la falta de un proyecto deportivo real detrás de Aguirre. México tiene uno de los presupuestos más altos de fútbol en Latinoamérica. Tiene infraestructura. Tiene jugadores en las mejores ligas del mundo. Y sin embargo, sigue confiando en un técnico del siglo pasado. La polémica más grave no es lo que Aguirre hizo. Es lo que su presencia revela sobre la Federación Mexicana de Fútbol: que no hay visión a largo plazo. Que la mediocridad cómoda sigue siendo preferida sobre la ambición arriesgada. Convocatorias de jugadores dejando a un lado lo futbolístico y priorizando lo económico. Y eso sí debería indignarnos a todos. 7 polémicas. Un solo técnico. Y un país que sigue esperando que algo cambie. ¿Crees que Aguirre es el problema o simplemente el síntoma de algo más profundo? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa leer lo que piensas. Si este video te generó algo, una opinión, una duda, una rabia, compártelo. Que el debate llegue a más gente. Dale like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campana, porque el próximo video sigue destapando lo que el fútbol mexicano prefiere mantener callado. Yo soy Dan Romac. Y esto es solo el principio.